Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues hoy nos vamos a dar a la tarea de leer y explicar uno de los libros del Antiguo Testamento que lleva por nombre Jueces. Bueno, pues después de la muerte de Josué, hubo dirigentes en el pueblo israelita que fueron dirigiendo al pueblo en su conducta y en el cumplimiento de las leyes de Dios. Este libro se refiere a la época en que Josué ya se había muerto, pero Israel, el pueblo de Israel, carece de un jefe o de un gobierno común. Y entonces entra en una etapa de su unión y anarquía. Además, sufre ataques frecuentes de naciones vecinas y hay guerras ocasionales entre los propios israelitas, entre sus propias tribus. Eh, Dentro del territorio quedan varios núcleos de personas que no eran israelitas, como los cananeos, y que los israelitas pues, no logran deshacer de ellos ni de vencerlos y de correrlos de las tierras. Existe desorden, existen desastres. Este, bueno, empieza a haber desesperación y ya no hay tranquilidad. Y pues no surgía un jefe enérgico que lograra imponerse. Pero pues estos jefes que ahora pues les llamamos o les vamos a llamar jueces, que así se llama este libro, y pues surgen ellos y son los que empiezan a dirigir al pueblo israelita. Les dicen que son caudillos y son gobernantes, y pero bueno, los relatos que tenemos en este libro mencionan algunas personas pues inolvidables para los israelitas o conmemorables para ellos, como son Débora, como son Barak, Gedeón y Sansón, uno de los principales personajes, ¿no?, de la época de los jueces. Pero nuestro Padre Dios no abandona a su pueblo y pues ayuda a los caudillos, ayuda a la supervivencia de este pueblo, siempre y cuando este pueblo pues dependa de la lealtad hacia nuestro Padre Dios. Y bueno, pues nos damos cuenta que Dios vuelve a salvar al pueblo israelita, siempre y cuando se arrepienta, ¿no?, y vuelva a estar con él. Porque desgraciadamente, pues la idolatría de los israelitas es una cosa increíble, ¿no? Que a pesar de que Dios siempre los estaba ayudando, caían en la idolatría. Es algo terrible, ¿no? Digo terrible porque pues lo hemos visto en otros pueblos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Los mismos católicos, ¿no?, caen en la idolatría, ¿no? Le creen más a San Judas Tade, al Santito, que a nuestro Padre Dios. Le creen más a un ángel, son devotos del ángel San Miguel Arcángel, que a nuestro Padre Dios. Le creen más a nuestra Santísima Madre, le piden más a nuestra Santísima Madre que a nuestro Padre Dios. Y entonces pues caen en una terrorífica situación, ¿no?, de idolatría. Acuérdense que a nuestra Santísima Madre se le venera, se le ama, se le quiere, no solamente porque sea nuestra Santísima Madre, sino pues es la madre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto pues se los comparto, ¿verdad?, de esta manera para que vean que a veces tenemos unos errores garrafales en nuestra actitud. Vamos a empezar a leer este libro de los jueces, uno de los libros del Antiguo Testamento, que es la continuación histórica después de la muerte de Josué. Pero bueno, vamos a darle lectura al capítulo 1. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que Judá le entregaría ese territorio. Entonces, los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá, y después de invadir juntos también el territorio que les tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besek derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec.
Y aún Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo, antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies y los estuve recogiendo las obras debajo de mi mesa, pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo le hice a ellos y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén y después de matar al filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas de la región de Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos en la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Safer, y Caleb prometió que al conquistarla, Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Pero cuando llegó a ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó, ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo, contestó ella, ya que me has dado a tierra de Negev, dame también un manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y lo de los de abajo. Los descendientes de Obab, el Kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron a los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Orma. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos, y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían, porque estos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido, y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos, que allí vivían. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos con Jerusalén. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad de antes que llamaba Luz, y mandaron espías allá, y el Señor los ayudaba. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y ellos mataron al filo de espada a todos los que allí vivían, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Los de la tribu de Manases no pudieron echar a los de Bet-Sen, Tanak, Dor, Ibleam y Megido, a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que ahí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar a Quitrón y Naal a los cananeos que ahí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar a Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Reó, a los cananeos que ahí vivían, y como no pudieron echarlos de esa ciudad, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar a Bet-Semes y Bet-Anat, a los cananeos que ahí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos echaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Eres, Ajalón y Salbim. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrim hasta Sela y seguía hacia arriba. Bueno, esto es palabra de Dios. Miren, antes de continuar leyendo otro capítulo, quiero hacer una pausa para que podamos ir entendiendo ciertos puntos y que nos demos cuenta de la situación en la que se encontraban estos
pueblos que estaban viviendo con los israelitas. Pero también hay algunos otros puntos importantes que quiero que ustedes los tomen en cuenta. Y bueno, pues aquí dice que después de que muere Josué, este, los israelitas consultan a nuestro Padre Dios para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor les responde, según el hagiógrafo, que Judá había de atacar primero y que Judá le entregaría ese territorio. Y los de Judá, ¿sí?, invitan a sus hermanos descendientes de Simeón a unirse a ellos e invadir juntos el territorio. Muy claramente dice invadir el territorio, ¿se dan cuenta? Ya no dicen conquistar. Ya están traduciendo aquí, la traducción ya es de invadir. Pues sí, porque es lo que hicieron, invadir otras tierras que no les pertenecían, pero pues nuestro Padre Dios se las había dado, pues bueno, tenían que llegar de una manera, sí, inhóspita, sí. Bueno, así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y de los fereceos, y quienes el Señor entregó en sus manos, que derrotaron a 10,000 de ellos, y entre ellos se encontraba Adonisec, y Adonisec lo persiguieron y lo atraparon. Y fíjense, le cortan los pulgares de las manos, de los dedos gordos de los pies. O sea, pues, yo no sé, o sea, de dónde sacan esas ideas, pero nos damos cuenta, por lo que dice aquí adelante, que este señor hacía lo mismo cuando conquistaba a alguien, cuando invadía a alguien, cuando tomaba preso a alguien. Y muy claramente lo dice en este versículo 7, dice, entonces le dijo, antes yo les corté a 70 reyes, fíjense, 70 reyes, los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies, y yo estuve recogiendo las obras debajo de mi mesa, pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo le hice a ellos, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces se cumple la palabra de Dios que dice, con la vara que mides serás medido. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que vulgarmente decimos que es la ley del talión, ¿sí? Y que la malinterpretamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que tú hagas, ¿sí?, vas a recibir. Como veo, te trato, ¿sí? Entonces, pues aquí le pasó lo mismo a Adonisec cuando lo apresaron, ¿sí?, los de la tribu de Judá y de Simeón, y que habían derrotado ya a 10,000 de estos, lo persiguen y lo atrapan. Y ya después se muere este señor ahí en Jerusalén, ¿no?, Adonisec. Y bueno, después nos sigue diciendo lo mismo, ¿verdad?, que Judá ataca, ¿sí?, y toman a Jerusalén, matan al filo de espada a toda la población, o sea, todos. No les importó los niños, las mujeres, los ancianos, nada. O sea, eran unos sanguinarios. Ah, no, pero tenían permiso de mi Padre Dios. Eran unos asesinos, pero tenían permiso de mi Padre Dios. No tenían compasión de nadie. Ah, porque tenían permiso de mi Padre Dios. Qué bárbaro. Ah, no, sí, pues, cualquiera pues, puede ser lo mismo, ¿no? Cualquiera puede ser estupideces y media. Ah, no, porque no tenemos permiso de Padre Dios. Pues es lógico, ¿no? Que la gente que vivía ahí pues iba a defender, pues lógico. O sea, oye, vienen unos invasores, pues cómo los voy a dejar que se vendan a mi tierra, a mi propiedad, se queden con mis cosas, ¿sí? Pues lógico que se van a defender, ¿no? Principalmente los reyes, sus súbditos y sus soldados. Pero la población, hay que acabar con todos, ¿no? Como si fueran cucarachas en la cocina a medianoche. Bueno, eso me han contado. Yo en mi casa no tengo cucarachas, ¿no? Eso me lo contó el primo de un amigo que sí tiene cucarachas y que pues en la noche cuando entra a la cocina prende la luz y corren todas las cucarachas, ¿no? Y las empieza a matar, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, sí, no vayan a pensar que en mi cocina hay cucarachas. No. La cosa es que yo me paro a medianoche a comer pan y la otra vez me estaba comiendo un bolillo y dije, y dormido, fíjense nada más, dormido estaba comiendo un bolillo y que empiezo a sentir cosquillas en la lengua, ¿no? ¿Y qué creen? Que prendo la luz y un montón de hormigas, qué feo. Ya me estaba comiendo un montón de hormigas. No, por eso me hicieron muy fuerte. No tanto como Sansón, pero sí, pues imagínense, las hormigas son muy fuertes, cargan varias veces su peso de carga. Bueno, pues es otro asunto. Es un chisme que se los regalo yo. Eso fue, sí, protagonizado por mí. Bueno, entonces aquí nos dice que pues atacan a los cananeos en la ciudad de Hebrón. Dije Hebrón, ¿eh? Sí, no, porque después dicen, ya está diciendo grosería. No, 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 es Hebrón, ¿sí? En la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba. Y ahí también derrotan a toda la gente. Sí, y empiezan
atacar varias ciudades, ¿no? Aquí nos dice que Caleb prometió que al que conquistara Debir, la ciudad de Debir, le daría por esposa a su hija Axa. Oye, ¿qué onda? O sea que los papás agarraban y usaban a sus hijas como, pues como regalos. No sé, o sea, qué poca, ¿no? O sea, soy la hija de tal señor, pero pues él me dice que ya me cedió para que yo me case con fulano de tal, ¿no? O sea, ahí la compatibilidad fuera. Ahí el amor fuera. Ahí el gusto fuera. Ahí la libertad de la mujer fuera. Aquí tenía que obedecerle a su papá, ¿no? Mendigo Caleb, ¿no? Le da a su hija Axa, ¿sí? Al quien iba a conquistar David. ¿Conquistar o invadir? Invadir, ¿eh? Vamos a poner la palabra correcta, ¿no? Y bueno, pues el hermano menor de Caleb, ¿sí? Es el que conquista, que se llama Cenaz, es el que conquista. Fíjense, su hermano menor. O sea, que se casa con un tío, Axa. No, pues por eso vienen las enfermedades ahí todo de hemofilia y de arteriosclerosis múltiple y todos salen todos chuecos y todos atarantados. Pues así como se iba a limpiar la sangre, pues no, o sea, ya ni entre los perros hacemos eso. Pobres perros se cruzan entre ellos mismos, salen todos ahí estupiditos, ¿no? Bueno, eso quería yo comentarles, pues por eso estoy tratando de explicarles este capítulo, para no seguir con el otro, ¿no? Porque si no, después se me van las ideas, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, y sigue diciendo aquí, este, los descendientes de Obad, el Kenita, suegro de Moisés, fíjense, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces aquí sí se quedaron con la gente de la región. Aquí no llegaron a invadir y matar a toda la gente. O sea, a ver, aquí vemos que en unos casos matan a todos y queman la ciudad. Y en otros sí se quedan a vivir con la gente. Pues estaba media rara su interpretación, ¿verdad? A estos sí les ponchamos su pañal. Ay, estos no. ¿Quién sabe por qué? No nos dice la historia, ¿eh? Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Orma. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Hebron, ni sus territorios vecinos, y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron invadir las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que vivían ahí, porque estos tenían carros de hierro. O sea, estaban mejor armados, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Que los narcotraficantes tienen mejores armas que el ejército mexicano, ¿no? Y hace poquito, estamos en el año 2022, estamos en el mes de julio, y hace poco dicen, no, ya el ejército tiene unos lanzacohetes, ¿no? Así como tipo bazucas, ¿no? No, ya se están armando en contra de los narcotraficantes, y lo presumen, ¿no? Ay, 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 de veras que... Sí, ahí con sus pistolitas, ¿no? Con sus rifles, con sus M1. Ah, por eso los narcos pues, tienen poder, porque tienen mejores armas. Bueno, y aquí pues no pudieron invadir porque pues, tenían carros de hierro, ¿no? Pues con caballos y con eso les daban material a tantos soldados que pues con lanzas y espadas querían... Ah, sí, porque antes no había armas de fuego, ¿eh? No, en ese entonces hubiera habido armas de fuego, no, pues no, los israelitas se hubieran llamado Putin, sí, no, o sea, no, no es una grosería, se hubieran llamado Putin porque ahorita pues el invasor que está sobre Ucrania pues se llama Vladimir Putin, ¿verdad? Y pues tiene armas muy poderosas, ¿no? Pero los ucranianos le están comprando armas a Estados Unidos vía Londres, vía Inglaterra, y pues le están haciendo la guerra a los rusos, ¿no? Y los rusos pues ya dicen, no, no, no se anden metiendo porque desató la tercera guerra mundial. Ay, sí que me digan esas amenazas, ¿no? A Estados Unidos le vale gorro, dice, pues no te preocupes, yo no te voy a atacar, yo nada más le vendo las armas a Ucrania y Ucrania te hace frente. Y feliz Estados Unidos porque está vendiendo armas y está ganando dinero, ¿no? Ese es bueno, ese es otro punto, perdón, ¿eh? Es otro chisme pagado por mí. Bueno, y aquí pues nos sigue diciendo, ¿eh? Aunque el Señor acompañaba a los de Judá y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar, ¿verdad?, a los que vivían ahí. Bueno, por los de la tribu de Benjamín no pudieron echar en Jerusalén a los jebuseos. ¿Se dan cuenta cómo
¿No pudieron tan fácil? No, pues, ay, ¿qué creían, no? Pero para esto, pues ya no estaba Josué. Y no había ningún dirigente poderoso que pudiera dirigir a los israelitas, ¿no? Sí les estaba costando algo de trabajo, ¿eh? Sí, no, no crean que era algo fácil, ¿no? Bueno. Después nos menciona que las tribus de José conquistan Betel, ¿sí? Y también dice aquí que iba saliendo un hombre de la ciudad y lo sobornan, ¿no? Y le dicen, si nos dices cómo entrar a la ciudad, los soldados israelitas, ¿no? Le dicen, nosotros, y entramos, te vamos a respetar la vida de tuya y la de tu familia. Y así, les dice cómo entrar a la ciudad, y entran y destruyen a todos, pero a él le perdonan la vida y a su familia, ¿eh? Pero este señor pues, se va a la tierra de los hititas, y ahí construye una nueva ciudad, que la llamó Luz. Bueno, y nos sigue mencionando ahora también ahí la tribu de Manases, ¿verdad? Que tampoco pudieron echar a los de Bet-Sean, Tanak, Dor, Ibleán y Megido. Sí, a los que vivían ahí y a las aldeas cercanas, tampoco pudieron. Así que los cananeos siguieron viviendo ahí en esas ciudades, ¿no? Pero ya después, cuando se hicieron más poderosos los israelitas, los sometieron y los pusieron a trabajos forzados. Lo mismo que hicieron ellos, lo mismo que les hicieron a ellos, ¿en dónde? En Egipto. Porque vivían muy bien ahí, ¿no? Cuando llegó el pueblo israelita, los hijos de Jacob y Jacob llegaron a Egipto porque la región había escasez. Llegan a Egipto, ¿no? Pues a pedir chiche, sí, pedir alojamiento, ¿eh? Y pues ahí vivía el hijo de Jacob, que él no sabía, ¿verdad? Esa historia está ahí en el Génesis, la pueden leer, ¿no? Entonces ahí ya vivía José, el hijo de Jacob, que supuestamente se había muerto, ¿no? Según los otros hijos de Jacob le habían dicho, no, papá, pues mira que llegó una fiera y se lo comió y pues nosotros no pudimos hacer nada, mira aquí te traemos la ropa toda ensangrentada, ¿no? Y se puso a llorar Jacob, ay, mi hijo José, Pepito, Pepito, el de los cuentos. Ah, no, ese es otro. Y se puso a llorar, ¿no? Y bueno, pues dijo, pues ni modo, ya se me murió mi hijo. Pero no es cierto, sus hermanos lo vendieron a un fulano de una peregrinación, por decirlo así, que iba para Egipto, ¿no? Y pues lo compró y allá lo vendió y se hizo famoso José. Toda esa historia está ahí en el Génesis, la pueden ver, ¿no? Bueno, no les hago largo esa historia porque esa la pueden ustedes ver y leer ahí en el Génesis, ¿no? Y José vivía ahí, se hizo muy importante, era el segundo en mano después del faraón. Y todo porque le había adivinado o le había resuelto el enigma de sus sueños. Nadie se lo podía, ¿sí? Dar qué es lo que iba a pasar con esos sueños que tenía el faraón. Y José le dijo, yo te voy a decir, yo soy bueno para los sueños. ¿Cuál? Le pidió a nuestro Padre Dios, revélame, Señor, revélame para quedar bien con el faraón y así ocupar un puesto político, ser diputado, senador. Así, ¿no? Y pues el Señor le dice, va, José, va, Pepito, va, tú vas a ser de los cuentos, órale, vas a ser chistosito ahí en México. No, eso fue en Egipto, ¿no? Y José le revela el significado de los sueños del faraón y todo pasa conforme a lo que dijo José. Y no, pues lo pone en los altares el faraón y ya era muy famoso, ¿no? Entonces cuando llega Jacob con sus demás hijos a pedir asilo en Egipto, pues lo recibe José, ¿verdad? Esa historia ahí la pueden leer. Y ahí exactamente viven. Al principio, pues a todo dar, ¿no? Los primeros 100 años, 150 años, pues a todo dar, y vivían en Gosén, ahí ese territorio era para que vivieran los israelitas, ¿no? Bien, los faraones estaban de acuerdo. Pero se empezaban a multiplicar mucho los hebreos, los israelitas, empezaron a multiplicar y hagan de cuenta que una mujer egipcia tenía 2 hijos, no, pues las israelitas tenían 6, 7 hijos, ¿no? Sí, pues bien, bien productivas como los mexicanos, ¿no? Las mujeres mexicanas también tienen un resto de hijos, ¿no? Sí, anteriormente, ahorita ya en el año 2022, a veces ya ni tienen hijos las mujeres, ¿no? Pero antes, 14, 13, y si tenías 4 o 5 hijos, te decían, ¿qué? ¿Ya se te echó la gallina? Pues sí, no, así te decían, ¿no? Antes, ¿no? Aquí en México, ¿no? Sí, no, ya es diferente, ¿no? Bueno, pues ahí los rivalitas. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues porque los últimos años, pues ya el faraón José, pues se murieron y venían otros faraones y otros faraones y entonces ya empezaron a ver en malos ojos a los israelitas y a los hebreos porque tenían muchos hijos y los empezaron a esclavizar.
Y eso hicieron estos en la época de los jueces, los israelitas, lo mismo que les hicieron a ellos hicieron lo mismo. O sea, ¿qué es lo que debemos de aprender? Que lo mal que te hagan, pues no lo hagas tú a los demás, al prójimo. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos pone un evangelio muy importante, el del samaritano, el del buen samaritano. ¿Ya lo han leído ustedes, esa parábola del buen samaritano? No se las voy a explicar ahorita, pero léanla. Pasa un maestro de la ley y no ayuda al que había sido asaltado en el camino. Sí, sí, pasa, o sea, un levita, ¿no? Un maestro de la ley, ¿no? Sí. Y pasa otro fariseo ahí y tampoco le ayuda. Pero pasa un samaritano y ese sí lo ayuda. Está cumpliendo con la palabra de Dios. Bueno, pues miren aquí, nos menciona lo mismo, ¿no? Eso mismo hicieron los israelitas con los jebuseos o con los cananeos, ¿no? Ya nada más se pusieron más fuerte que ellos y órale, ¿sí? Y los ponen ahí, los ponen a trabajos forzados. Pero no pudieron correrlos de la ciudad, ¿sí? Bueno, nos sigue diciendo que de la tribu de Zabulón también, no, poco pudieron echar de Quirión, ¿no? A los cananeos que ahí vivían, ¿sí? Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar a la gente ahí. ¿Sí? Los de Neptalí tampoco pudieron echar a los cananeos de ahí. Y los sometieron a trabajos forzados ya después, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta que no entendieron, no aprendieron la lección. ¿Sí? A ellos los esclavizaron, ahora ellos van a esclavizar a la gente. O sea, vamos a leer el capítulo número 2. A ver qué dice el capítulo número 2, ¿no? Porque viene algo importante aquí. Dice, el ángel del Señor, fíjense, el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometía a sus antepasados cuando les dije, nunca romperé mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo, no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Ay, chillones. Bueno, eso no lo dice, perdón, ¿eh? Por eso llamaron Boquim a aquel lugar y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras que él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años. Y lo enterraron en su propio terreno, en Timat será, que está al norte del monte de Gaz, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. ¿Cómo la ven? Perdón, voy a seguir leyendo, perdón. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los habían sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte, y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Según él mismo se lo había. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los librarán de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Y cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaban y durante la vida del caudillo
libraba a los israelitas del poder de los enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la presión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo, adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y le dijo: esta gente rompe el pacto que yo hice con sus antepasados y no me quieren obedecer. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de sus pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor, como antes lo habían seguido sus antepasados, o no. Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no habían entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues ahí vemos por qué el Señor retira su bondad, por qué el Señor retira su caridad a los israelitas. Pues porque se vuelven idólatras. ¿Cómo es posible? Ahora dice aquí que se muere Josué, los ancianos que vivieron en la época de Josué, en la época de Moisés. ¿Qué no aprendieron los hijos de los hijos de los hijos de la historia, verdad? Me iba a decir una grosería. ¿Cómo es posible? Oigan, fíjate que salimos de Egipto y Dios nos ayudó y los hijos pues tienen que aprender eso. Nah, los hijos andaban con el celular, con la tableta, ¿no? Ya. Sí, andaban en la televisión, en las aplicaciones, ¿no? Sí. Ahora le preguntas a un joven: ¿a qué te vas a dedicar? Pues al narco. Pues gano mucho dinero, ¿sí? Y ya no quieren estudiar los chamacos, los jóvenes de 110, los otros 90, ahí andan de baquetones. No estudian, ¿sí? No quieren trabajar, quieren ganarse todo así. Pero es que no los educan, los padres no los educan. Pues eso pasó aquí. ¿Cómo era posible que los hijos se olvidaran de lo que habían vivido sus padres y sus abuelos? Y les valía gorro. Y empezaron a adorar al dios Baal. Al dios Baal. Ay, sí, no se rían, porque aquí hay mucha gente que adora a San Judas Tadeo. Poco no. A la Santa Muerte. Vayan ustedes ahí a la avenida López Portillo, sí, en el Estado de México, ahí en Ecatepec, ahí adelantito de Coacalco, del municipio de Coacalco. Y ahí hay un templo de la Santa Muerte, y la Santa Muerte es una figura que tiene como unos 20 metros de altura, ¿verdad? Sí, hasta luces le ponen y todo, ¿no? Y ahí va la gente a adorar a la Santa Muerte porque me va a evitar morirme. Ay, sí. ¿Eh? Andamos igual, andamos igual. Y no somos judíos, no somos israelitas y hacemos las mismas estupideces que ellos. Otras cosas deberíamos de aprender, ¿va? A conocer, amar y servir a Dios y no las estupideces que ellos hicieron. Pero es muy importante que te des cuenta que una cosa es la palabra de Dios, otra es la palabra de los agiógrafos, que esta es historia, ¿no? Y que la escribieron ellos. Sí, y otra cosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento. Sí, y otra cosa es la palabra de los discípulos, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago y de una carta de Judas, pero no Judas Tadeo ni Judas Iscariote. Se dice que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ah, sí, porque nuestro Señor Jesucristo sí tuvo hermanos. No eran hijos de María, eso no nos consta, pero hijos de José sí, de su primera mujer. Sí, porque José pues ya era viudo. Así nos dice la historia. Eso no nos lo dice la Biblia, ¿eh? Pero eso nos lo dice la historia según los libros históricos contemporáneos de ellos. Sí, dijo, para que quede claro, ¿no? Porque luego, ahí está, María tuvo más hijos. Y yo les digo una cosa: si María tuvo más hijos, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Si eso fuera cierto, si eso, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿en eso qué va a cambiar a algo? ¿Qué? ¿Sí? Ah, o sea, no te metas ideas en la cabeza absurdas, ¿no? Aquí lo principal es conocer, amar y servir a Dios. Sí, pero te vuelves muy idólatra. Sí, a la Santa Muerte, sí, a San Judas Tadeo, sí, a San Miguel Arcángel. El ángel San Miguel no puede hacer ningún milagro si Dios no le da oportunidad. Que quede muy claro. Y si no le andas pidiendo a nuestra Santísima Madre milagros, nuestra Santísima Madre no hace milagros. Quien hace milagros es nuestro Padre Dios. Sí, puede pedir por nosotros y a lo mejor lo convence, ¿no? Lo agarra un día de buenas a nuestro Padre Dios y dice nuestro Padre Dios a nuestra Santísima Madre: va,
pa, ayuda a los mexicanitos, órale, órale, ahora le toca a ellos, órale. Y nos hace el milagrito, ¿no? Ya estamos bien contentos todos, ¿no? Porque ya bajó la gasolina, ¿no? Ya nos mandó al Mesías, ya la gasolina vale 10 pesos, sí, el tanque de gas de 20 kilos vale 190 pesos, ay, no, qué barbaridad, ya nos subieron el sueldo, el 50%, sí, sí, ya la atención médica es de como Austria, sí, ¿no? Como Holanda, ¿ah? De excelencia, ¿no? Sí, ya tenemos un tren Mayorga, sí, ya tenemos otro aeropuerto, ¿no? No, sí, Dios, sí, ya se está acordando de nosotros. Sí, sí, sí. Sí, si lo convence nuestra Santísima Madre, pues nos va bien. Pero nuestra Santísima Madre no hace milagros. Sí, si Dios le da chance, pues sí, nos ayuda por medio de nuestra Santísima Madre. Y pues pidámosle a nuestra Santísima Madre. ¿Quieren estar cansados de nuestra Santísima Madre? Pues sí, pero pues pórtense bien. Sí, porque todo lo quieren sin dar nada a cambio, ¿verdad? Hay que ofrecer, hay que someternos a un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo que te quites tú y que se lo ofrezcas a nuestro Padre Dios, sí, a consecuencia de que pues te apoye y te ayude, ¿no? Sí, que ya no vas a decir mentiras, que ya no vas a ser enojón, ¿verdad? Que vas a pagar los sueldos correctamente, sí, que vas a hacer oración, sí, que vas a dejar de tomar, que vas a dejar de fumar, que vas a dejar de drogarte, sí, que ya no te vas a robar las cosas, sí, y muchas otras cosas más que, pues, ¿para qué les digo? Ustedes se las saben mejor que yo. Sí, todos los días somos un montón de pecados, ¿no? Entonces ofrezcámosle al Señor, como dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados. Sí, porque hay gente que dice, ¿cuál es? Yo no tengo ningún pecado. Yo nunca he matado a nadie. Sí, porque hay gente así, ¿eh? ¿Cuál? Yo nunca he matado a nadie. Yo no tengo pecados. No, yo no digo mentiras. ¿No? Un actor no miente, actúa. Ajá, sí. Ajá, ajá. Sí, pescadito. Sí. El sol sale y te va a secar el mar y te vas a morir, pescadito, ¿eh? Y le vas a pedir a gritos al Señor y el Señor te va a escupir, pues para que sigas viviendo. ¿Verdad? Pues sí. Sí, porque con una escupitina del Señor se llenan los mares, ¿eh? Sí, porque el Señor escupe bien. Y cuando escupe 40 días y 40 noches inunda el planeta Tierra. Bueno, eso ya lo pueden ustedes ver ahí en el Génesis, ¿no? Ahí está, en la época de Noé. Sí, no, porque pues, no me creen, pues ahí está. Ahí está escrito todo, ahí está, ahí está. Yo nada más les estoy recordando. Se las estoy recordando, hermanos. Se las estoy recordando. Sí, a mí también me las recuerdan mucho y pues yo me acuerdo mucho de mi mamá. Entonces, sí, doña Guda, ¿verdad? Ay, doña Guda, sí, híjole. Bueno, seguimos adelante. Aquí dice que todos los hechos de los israelitas, ¿sí? Abandonan al Señor, ¿sí? Y nuestro Padre Dios aquí dice que se enoja, ¿va? Aquí dice en el versículo, dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y los enemigos alrededor que los derrotaran. Pues sí, pues si no están con el Señor, pues nos va mal. Un mensaje. Si te está yendo mal, ¿por qué crees que te está yendo mal? Pues porque estás lejos del Señor. Porque estás haciendo cosas estúpidas en contra del Señor. Oye, es que me ha ido mal en la vida. Pues sí, ya mi vieja me dejó y tengo que pagarle el 60% de mi sueldo para manutención de mis hijos y se quedó con mis hijos, se llevó todo, ¿sí? Sí, está peor que un huracán. Sí, acuérdense que un huracán se lleva la casa, el coche, los muebles, tu dinero, tus tierras, tus animales, todo se lleva. No se lleva la suegra porque ese es parte del huracán. No sé. Entonces te deja encueradito, ¿eh? Encueradito te deja, así como llegaste al mundo. ¿Sí? Sin nada, ¿sí? No, sí, no, porque hay un señor la otra vez dijo, ay, no, que me fue muy mal con mi mujer. Pues, ¿por qué te fue mal? Pues estás mal con Dios, por eso te fue mal. Pues sí, pero pues, fíjate, mi mujer se llevó a mi hijo, a mi hija, a mis, mi coche, dice, mi televisión que acababa de comprar, no se vale, todo se llevó. Y pues, ¿qué? Pues, ¿qué tiene? Pues ya, pues, te consigues otra mujer y hijos, sí, dice, pero mi televisión me importaba mucho porque todavía no la acabo de pagar. No me están importando los hijos, sino la televisión, que porque todavía la debía. Bueno, pues miren, si nos va mal es porque estamos lejos del Señor y no estamos con Él.
Y aquí, pues, nos lo acaba de referir, ¿no? Dice, en el versículo 17 del capítulo 2 miren cómo dice, pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, porque el Señor les mandaba caudillos para dirigirlos, ¿no? Pues no hacían caso, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses, ¿sí? Sus antepasados habían obedecido los mandamientos de Dios, pero ellos no quisieron seguir su ejemplo, pues no. Hoy en día, nosotros, los mayores de edad, ¿sí? Fuimos la última generación, somos la última generación que nos pegaron, nos golpearon, nos regañaron nuestros padres. Y somos la primera generación que somos golpeados, ¿sí? Lastimados, ¿sí? Por nuestros hijos. ¿Sí? Porque ahora mandan los hijos. Sí, ahora los hijos mandan. Agarra al hijo y te dice, ahorita vengo, papá. ¿Qué? ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? No, te estoy pidiendo las llaves del coche y dinero. Sí, porque esos así son, ¿no? Papá, ya me voy a independizar. Qué bueno, hijo. Ay, bendito sea Dios. Sí, pues necesito que ya te vayas de la casa. Sí, no, porque así son. Sí, no. Oye, hijo, ¿y esa muchacha? Aquí va a vivir. ¿Cómo que va a vivir aquí? ¿Qué es? Pues es mi novia. Ah, ¿es tu novia? Sí, aquí va a vivir. Pero, hijo, pues ¿cómo? Pues si no hay cuartos, no, pues voy a vivir en mi cuarto. Así que mamá, mañana nos haces de desayunar. Miran, ella le gusta comer un caldito de pollo. A mí me haces unos huevos revueltos y me haces mi cafecito, ¿no? Ah, no, sí, porque ahora los hijos son así. Oye, pero si tú ni trabajas, ¿de qué la vas a mantener? ¿Cómo que la mujer? Tú tienes la obligación de mantenerme. Tú eres mi papá, ¿no? Yo nunca te pedí nacer. Ah, no, sí, porque ahora salen con eso, ¿eh? Yo nunca te pedí nacer, ¿no? Sí, no, pues ¿sabes por qué me casé con tu madre? Por tu culpa. Sí, así contesta uno. No, pues no le contestes así a tu hijo, porque ya están bien grandotes los hijos. Sí, si tú mides unos 70, esos miden unos 80. Si tú pesas 80 kilos, ese pesa 100 kilos. Sí, y con un fregadazo que te pone, te va a botar hasta el rincón. Así que mejor, mira, obedece a tus hijos, sí. Sí, no, pues así es, así hoy en vida, ¿no? Entonces imagínense acá, pues pasó lo mismo, ¿no? Los hijos ya no obedecieron las órdenes de nuestro Padre Dios, pues porque los papás y los abuelos no les inculcaron el conocimiento, el amor a nuestro Padre Dios. Y por eso hicieron y deshicieron y se volvieron idólatras. Y el Señor pues se enojó con ellos. Esta gente rompe el pacto que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes. Y van a tener que vivir con ellos. ¿Sí? Por eso el Señor no desalojó y enseguida a las naciones que no había entregado a manos de José, sino que les permitió quedarse con ellos. Órale. ¿Quieren sufrir? Pues sufran sus calamidades. Bueno, pues espero que esto te haya servido para recapacitar. Llévate los consejos que nos está brindando la palabra de Dios en esta lectura, en estos dos capítulos. ¿Sí? Hay que estar con el Señor para que nos vaya bien y no empiece a hacer lo mismo que les hicieron a los israelitas aquí. Los esclavizaron y ellos esclavizan. Llegan y arrasan con todos. Se vuelven unos asesinos, se vuelven unos invasores. No, no, porque Dios les dio permiso. Sí, no, porque así somos nosotros en la actualidad, ¿eh? Así dice Dios, así dicen las Sagradas Escrituras. Por eso Vladimir Putin ha de haber leído este libro de Josué y de los jueces y dice, pues hay que invadir, hay que matar a toda la gente, quemarla, arrasarla y ya me quedo con esa tierra porque Dios me dijo que esa tierra iba a ser para mí, los rusos. Sí, yo creo que eso va a estar diciendo ese fulano, ¿eh? Bueno, no, qué bueno que no sé ruso, qué bueno que ni lo conozco. Sí, pero pues está mal, ¿eh? O sea, está mal. Bueno, que Dios te bendiga.